Pregunta número 4. ¿Cuándo debe colocar a lo largo de 72 metros postes a una misma distancia de un poste a otro y desde el inicio hasta el final? Si dicha distancia aumenta entre 6 metros, entonces el número de postes necesarios disminuye 2. ¿Cuántos postes se tendría que colocar en la primera situación? ¿Ya? Entonces, para eso, como habla de dos situaciones, vamos a llamarle caso 1 y caso 2. ¿Ya? A ver, dice que nuestro amigo Juan debe colocar a lo largo de 72 metros postes a una misma distancia, ¿no? Entonces aquí la distancia total desde el inicio hasta el final dice son 72 metros. Y como va a colocar desde el inicio, entonces plantaría acá un poste. Pero como dice lo va a colocar a una misma distancia, allá, entonces como no sé, lo voy a llamar D. Entonces planta un poste pasando una distancia de otro poste, pasando otra distancia de otro poste, otra distancia de otro poste y así sucesivamente, ¿no? Pero como dice lo va a hacer hasta el final, es decir, va a coincidir en este caso acá, ¿no? El último poste va a coincidir ahí a los 72 metros. Bien, pero ahora en la segunda situación nos dice, si dicha distancia aumentara en 6 metros, ¿cuál es dicha distancia? La distancia entre los postes. Es decir, si ahora empieza a colocar aquí un poste, pero esta vez ya no de metros, sino de más 6 metros después otro poste, de más 6 metros después otro poste y así sucesivamente hasta el final, durante todos estos 72 metros. ¿Qué va a pasar en este caso? Dice, en este caso, bueno, el número de postes necesarios va a disminuir en 2. ¿Y cuál es el número de postes anteriormente? Vamos a suponer que el número de postes anteriormente en el primer caso sea X. Y en este caso ya el número de postes dice va a disminuir en 2. Ya no sería X, sino sería X menos 2. Muy bien, ahora sí, ¿no? Ahora, ya con esto creo que podríamos plantear de esta manera, ¿no? En la primera situación, ¿el número de postes cuál es? El número de postes va a ser igual a la longitud total entre la longitud de cada poste más 1 y esto me va a dar igual a X. Bien, y en la siguiente situación, en la situación 2 sería así, ¿no? La longitud total entre la distancia entre poste y poste, que sería de más 6, más 1, esto es igual a X menos 2. Bien, como tenemos dos ecuaciones en términos de X y en términos de D, creo que se podría resolver pues esas ecuaciones, ¿no? En especial, bueno, vamos a reemplazar aquí esta primera ecuación en la segunda. Entonces, ¿qué nos va a quedar luego de reemplazar la primera en la segunda? Bueno, quedaría de esta manera. A ver, sería 72 sobre D más 1. Eso es X, pero como acá está X menos 2, sería menos 2. ¿Es igual a quién? Es igual a todo él, ¿no? A 72 sobre D más 6 más 1, ¿no? O sea, en esta ecuación estoy reemplazando el valor de X. Mejor le vamos a jalar aquí la flechita para que se entienda dónde se está reemplazando, ¿ya? Esta ecuación aquí, esto estamos poniendo cambio de X. Bien, y ahora desarrollar, ¿no? Bueno, de aquí se va pues este 1, que está acá, este 1 con este 1 se cancela, y bueno, esto puede pasar para el otro lado, va a ser 72 sobre D menos 72 sobre D más 6, igual a, esto pasa para el otro lado, va a ser 2, entonces aquí cancelamos, mitad 1, mitad 36, por este lado también mitad 36. Entonces nos quedaría ahora sí, factorizando acá el 36, quedaría 36 multiplicado por 1 entre D menos 1 entre D más 6, ¿no? Bien, acá, disculpen, acá es 36, ¿no? Entonces ponemos aquí 36, esto va a ser igual a 1. Bien, entonces ahora operando acá, si este D más 6 pasa a este lado y este D pasa restando, se van a ir las Ds y quedaría 6 por 36, ¿no? Entonces se va a quedar 36 multiplicado por 6, dividido entre D por D más 6, pero ese D por D más 6 va al otro lado y quedaría D multiplicado por D más 6, ¿no?
Aquí nos va a quedar un total de 216. Como este es 216, esto va a ser igual a d por d más 6, ¿no? Bueno, ahí nos quedaría resolver esta ecuación cuadrática. Pero esa ecuación cuadrática también nos podemos dar cuenta que en realidad, como este es d por d más 6, sería el producto de dos números que multiplicados, que diferencien en 6, que multiplicados te dé un total de 216. ¿Y quiénes serían esos números? En este caso, haciendo la descomposición, eso sería 12 por 18. Entonces, a partir de esto, ya estaríamos deduciendo que el valor de d debe de ser igual a 12. Pero a nosotros nos estaba preguntando cuántos postes se tendría que colocar en la primera situación, y el número de postes era x. Entonces, vamos a determinar x. X va a ser igual a 72 dividido entre d, allá, pero d acabamos de hallar que es 12, entonces sería 72 entre 12 más 1. Y 72 entre 12 más 1, eso sería 7. Y 7 se encuentra en la alternativa C. Pregunta número 5. En el cuarto de marco, el reloj A da una campanada cada 15 minutos y el reloj B da una campanada cada 20 minutos. Si ambos relojes dieron una campanada simultáneamente a las 11 a.m., ¿qué hora marcarán los relojes en el instante en que el número de campanadas que da el reloj A más el doble del número de campanadas que da el reloj B sea 83? Bien, a ver, ¿qué pasa en el reloj A? Dice que en el reloj A va a dar una campanada cada 15 minutos. Allá, entonces empieza acá. Pasa una campanada, pasando 15 minutos dará otra campanada. 15 minutos después, allá, dará otra campanada, ¿no? Y así sucesivamente. 15 minutos después, otra campanada, y así hasta el final, ¿no? Pero el reloj B va a dar una campanada cada 20 minutos. Entonces va a dar acá una campanada, 20 minutos después dará otra campanada, 20 minutos después dará otra campanada, y así sucesivamente hasta el final. Pero nos indican que ambos relojes dieron una campanada en forma simultánea a las 11. Allá, entonces, esto fue el inicio en forma simultánea. ¿A qué hora? A las 11 a.m. Bien, ahora nos dice qué hora marcarán los relojes en el instante en que el número de campanadas que da el reloj A más el doble del número de campanadas que da el reloj B sea 83. Allá dice el número de campanadas que va a dar el reloj A más el doble del número de campanadas que va a dar el reloj B. Esto queremos que sea igual a 83. Y para saber qué hora estará marcando, bueno, deberíamos de averiguar cuál es el tiempo que transcurre, ¿no? Si averiguamos qué tiempo ha transcurrido hasta ese instante que va a cumplirse, entonces a las 11 a.m. sumaríamos ese tiempo y ya tendríamos acá qué hora sería, ¿no? Entonces vamos a averiguar esa hora. Bueno, pero como esto ya hemos desarrollado, ¿no?, en los ejercicios anteriores, bueno, sería así. Número de campanadas para A. Bueno, es tiempo total dividido entre el tiempo entre campanada y campanada más 1. Más 2 veces el número de campanadas de B. Tiempo total dividido entre el tiempo entre campanada y campanada más 1. Y esto te da un total de 83. Si acá multiplicamos, esto va a salir t sobre 15 más t, 2t entre 20, eso es equivalente a t sobre 10. Acá va a salir 2 más 1 va a ser 3. Entonces esto sale igual a 80. Bueno, al momento de operar, acá le multiplico por 2 arriba, por 2 abajo, acá por 3 arriba, por 3 abajo, ¿no? Entonces acá vamos a tener 5 veces t dividido sobre 30 va a ser igual a 80. Simplificando estos dos, acá sería quinta, sería 16. Y si multiplicamos ese 30 al 16, vamos a tener que el tiempo va a ser igual. 30 por 16 sería un total de 480. Bien, pero las unidades, no se olviden, acá estaban en minutos. Entonces eso va a ser 480 minutos. Pero para averiguar el tiempo, como acá nos está dando la hora, entonces vamos a pasar mejor esto a horas. El tiempo, 480 minutos, eso sería equivalente a 8 horas. Entonces, como eso es equivalente a 8 horas, bueno, queremos averiguar la hora en este instante. Entonces, para averiguar esa hora en ese instante, bastaría con sumar a las 11 a.m., ¿no? Tenemos 11 a.m.
más 8 horas que ha transcurrido, estaríamos hablando de las 19 horas. 19 horas, bueno, es equivalente a las 7 p.m., ¿no? Y las 7 p.m., eso se encuentra en la alternativa A. Vamos a continuar con los ejercicios, ¿no? En este caso, a partir de este problema número 6 para adelante, vamos a hacer el tema de ruedas y poleas. Bien, pero ¿qué se necesita para este tipo de ejercicios, no? Hay que recordar algunas cosas, ¿ya? Vamos a recordar mediante estas dos observaciones. A ver, hay distintas formas de plantear acá las ruedas y poleas, ¿no? Los sistemas. En este caso, cuando ustedes tengan sistemas que están unidos tangencialmente o por fajas, como en este caso, existe una relación, ¿no? Existe una formulita en la relación con respecto a los radios, las vueltas, o si en todo caso fueran engranajes, ¿no? Si fueran engranajes tendría que ser dientes, ¿ya? Entonces, para todos los ejercicios vamos a utilizar las siguientes notaciones. Al número de vueltas le vamos a llamar V. Al radio le vamos a llamar R. A los dientes le vamos a llamar D. Y al ángulo le vamos a utilizar la letra alfa. Bien, entonces sería de esta manera, ¿ve? Por ejemplo, ¿qué pasaría en uno de estos dos, ¿no? En cualquiera de estos dos? Si hablamos de las vueltas, siempre se va a cumplir que el número de vueltas de A por el radio de A va a ser igual al número de las vueltas de B por el radio de B. Siempre se va a cumplir, ya sea en este sistema y en este sistema. Bueno, eso debido a que, ¿no? Esto a grandes rasgos, esto es debido a que en realidad, pues, ¿no? El radio con el número de vueltas van a ser inversamente proporcionales, ¿no? Cuanto más pequeño es el radio, va a dar más vueltas. Si es más grande el radio, va a dar menos vueltas, ¿no? Por eso es que, como son inversamente proporcionales, esto se cumple. Siguiente. Pero eso no solamente cumple cuando es vueltas, y el radio. ¿Qué pasaría si en vez de ruedas tuviéramos engranajes? Si tuviéramos engranajes, entonces este engranaje tendría dientes y este también dientes. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Bueno, se va a cumplir que el número de vueltas que dará A por el número de dientes de A va a ser igual al número de vueltas que dará B por el número de dientes que tendrá B. Bueno, y también, pues, ¿no? Si fuera el ángulo, también reemplazaríamos, ¿no? En vez de vueltas, bueno, reemplazaría el ángulo. Entonces sería el ángulo que recorre A por el radio de A va a ser igual al ángulo que recorre B por el radio de B. ¿Sí? Bien, entonces tendríamos de esta forma, ¿no? Estas tres formulitas. Estas, vuelvo a repetir, funcionan cuando los sistemas estén unidos, ya sea tangencialmente o por fajas. ¿Y qué ocurriría si los sistemas estuviesen, en este caso así, unidos por ejes, ¿no? Ya sea concéntricos o tal vez así separados, ¿no? Pero por ejes. Bueno, en este caso uno puede deducir, ¿no? Por ejemplo, como están pegados, si A da 5 vueltas, entonces B daría 5 vueltas. Es decir, el número de vueltas de A va a ser igual al número de vueltas de B. Igual en este caso. Bueno, y también con respecto al ángulo, ¿no? Si por ejemplo A lo hacen girar 90 grados, entonces como está pegado con B, B también giraría 90 grados. Entonces el ángulo de A va a ser igual a el ángulo que gira B. Ya está. Bueno, ¿no? Entonces esto de acá van a ser las relaciones que vamos a ir utilizando en los ejercicios. Bien, entonces en el problema 6 dice así, ¿ve? Sergio dispone de 4 poleas tal como se indica en la figura. Si los radios de las poleas miden RA igual a 10 centímetros, RB igual a 6 centímetros, RC igual a 10 centímetros y RD igual a 1 centímetro. Si el bloque M sube 150 pi centímetros, ¿qué longitud baja o sube el bloque N? Muy bien. A ver, acá tenemos pues estas 4 poleas. Estas 4 poleas, ¿no? Sí. Bueno. Aquí cabe resaltar, bueno, no se nota muy bien el gráfico, pero acá hay que entender que justo el centro de B con este centro de C están unidos por un eje, ¿ya? Entonces justo por eso está esta línea y luego línea punteada para indicar que ese es un eje, ¿no? O sea, tenemos una situación al igual a la parte de acá abajo que hemos observado en la observación 2, ¿ya? Bien, entonces ahora sí. Dice nuestro amigo Sergio tiene estas 4 poleas, pero nos dan los radios. Dice que el radio de A, ¿cuánto mide? Esto de acá mide 10 centímetros. El radio de B, ¿cuánto mide?
el radio de B mide 6 centímetros. El radio de C, en este caso, nuevamente 10 centímetros. Y D, en este caso, su radio va a medir 1 centímetro. Allá. Pero ahora nos están indicando que el bloque B está subiendo 150 pi centímetros. Miren, entonces este bloque B, M, que se encuentra acá, subió. ¿Cuánto ha subido? Ha subido 150 pi centímetros. Bueno, entonces si ha subido, ahora acá va a estar aproximadamente ese bloque M. ¿Sí? Y ahora, si esto ha subido, ¿qué le va a pasar a N? A ver, a N. Si esto sube, bueno, entonces esto se mueve en sentido horario. Si esto está en sentido horario, esto antihorario. Pero como está pegado con él por un eje, sigue siendo antihorario. Y por lo tanto, aquí D se mueve en sentido horario, allá. Entonces N va a tener que bajar. Bueno, entonces ya sabemos ahí que N en este caso baja. Ahora la pregunta es, ¿y cuánto baja? ¿No? Bueno, ya sabemos ya que va a bajar. Vamos a averiguar ahora cuánto tiene que bajar ahí. Bueno, para averiguar esto, vamos a valernos aquí de algunas propiedades, ¿ya? A ver, vamos a considerar así. ¿Qué es lo que está pasando cuando este sube? Bueno, si este M está subiendo, a ver, si ubicamos un punto que se encuentra aquí antes de que M suba, ¿qué le va a pasar a ese punto cuando M ha subido a 150? Bueno, ese punto se va a tener que movilizar. Se moviliza por este lado y ¿hasta dónde va a llegar? Bueno, vamos a suponer que llegó hasta aquí. Entonces, ese punto se movió todo él. Pero si esto ha subido a 150, entonces este punto también se movió 150. Y si se ha movido 150, entonces aquí ha generado un determinado ángulo, ¿ya? Vamos a llamarle el ángulo de A. ¿Qué se va a cumplir? Bueno, se va a cumplir en este caso que eso, 150 veces pi va a ser igual a ¿quién? Al ángulo por el radio, o sea, 10 veces el ángulo de A. Bien, pero, fíjense que A y B están pegados, ¿no? Y están pegados así tangencialmente, como en la observación 1. Y como tenemos aquí el dato para el ángulo de A, o pues se puede calcular el ángulo de A, porque aquí el ángulo de A ya se darán cuenta ustedes que sale 15 veces pi. Como tenemos ese dato, ahora podríamos utilizar la relación con respecto a los ángulos. Entonces, entre A y B se va a cumplir que el ángulo de A por el radio de A tiene que ser igual al ángulo de B por el radio de B. El ángulo de A, bueno, resulta que el ángulo de A es 15 veces pi. El radio de A vale 10. Esto debe de ser igual al ángulo de B. Bueno, el ángulo de B no sabemos, pero su radio sí, su radio vale 6. Muy bien, entonces esto sería 150 pi, el 6 pasa a dividir y tendríamos acá un total de 25 veces pi que va a ser igual al ángulo de B. Bien, entonces si 25 veces pi va a ser igual al ángulo de B, allá, pero fíjense ahora B con quién está conectado. Resulta que B y C están conectados mediante un eje. Y cuando están conectados mediante un eje, por la observación 2, sus ángulos son iguales. Así es que esto es igual al ángulo de C. Bien, pero ahora C con D están conectados tangencialmente. Bueno, entonces tendríamos que trabajar algo similar para ellos, ¿no? Entonces sería así. El ángulo de C por el radio de C va a ser igual a el ángulo de D por el radio de D. Bien. Pero, ¿qué va a ocurrir ahora? Si reemplazamos, quedaría de esta manera. El ángulo de C va a ser 25 veces pi. Por el radio de C, allá el radio de C va a ser 10. Igual al ángulo de D, que no sabemos, por el radio de D, que sería 1. Bien, entonces de aquí el ángulo que va a girar D va a ser igual a 250 veces pi. Bien, pero ¿y qué pasa cuando en este caso la polea D ha girado 250 pi? Allá podríamos analizar de forma similar a lo que ocurrió con A. Si colocamos acá un punto y este ha girado un ángulo de 250, entonces eso significa que este punto estuvo avanzando hasta cierto lugar. Voy a poner como referencia solamente esto, de tal manera que este ángulo interior es de 250 veces pi.
allá, pero nuevamente utilizamos por LOR. ¿Y qué sería, y cuál sería acá esta longitud? Esta longitud sería ángulo por el radio. Pero como el radio es 1, entonces esa longitud, vamos a llamarle L, va a ser igual a 250 veces pi. Pero esta longitud L que acá avanza va a ser equivalente a la longitud que acá ha bajado, L. Entonces, como aquí ha avanzado 250, eso significa que aquí bajó 250 veces pi. Entonces, por lo tanto, nuestra respuesta, ¿cuál sería? Nuestra respuesta sería, ya sabemos que ha bajado, pero baja, ¿cuánto? 250 veces pi. ¿Y eso se encuentra dónde? Eso se encuentra en la alternativa B.